Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy vamos a ver la lección número 17, los mayordomos de Dios. En Primera de Crónicas, capítulo 29 y el verso 11 dice: Señor, todo lo que hay en el cielo y en la tierra es tuyo. ¿Quién es el dueño de todo? Dios. ¿Qué pertenece a Dios? Dios es el creador de todo y le pertenece a Él. Nosotros somos como el mayordomo de una hacienda. El mayordomo tiene que administrarla o usar los bienes. Pero ¿a quién pertenece la hacienda? Al dueño de la hacienda, no al mayordomo. Al hablar de Dios, la Biblia dice nuevamente en Primera de Crónicas, voy a leerle Primera de Crónicas 29 y el verso 14. Primera de Crónicas 29 y el verso 14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiese ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Está hablando David y dice eso. Entonces, ¿de quién es todo? De Dios. A Él le pertenece todo. Ahora, ser mayordomo de Dios significa que todo le pertenece a Dios y no a nosotros, es lo que dice este pasaje. ¿Para quién debemos usar todo lo que tenemos si somos buenos mayordomos? Para Dios. Tenemos el ejemplo de nuestros bienes materiales, casa, ropa y todo lo que poseemos. De todo lo que nosotros tenemos, debemos administrarlo para bien, para hacer bien. ¿A quién? A nosotros, a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos. Todo el bien que nosotros tengamos, lo debemos usar para hacer bien a nosotros, a los hermanos. El orden que Dios establece es este. Dice que debe hacerse bien a sí mismos, 1, al prójimo, 2, al que está cercano. Yo no le puedo hacer bien si no conozco la necesidad de un brasileño, como ni siquiera sé si esa vida existe, ni le conozco, ni sé su necesidad, no le puedo hacer bien a aquella vida que ni siquiera sé que existe. Pero si veo una vida que está cerca a mí y veo su necesidad, entonces de lo que tenemos, si entendemos que todo es de Dios, entonces de eso que tenemos debemos administrar. Quiere decir, suplir en lo que podemos esa necesidad para hacerle bien, puesto que somos administradores. Y un administrador solo es eso, administra lo que no le pertenece, que es de su amo, y en este caso, el dueño de todo es Dios. También debemos ser buenos mayordomos de nuestros ingresos, no solo de los bienes materiales, pero también de los ingresos. En el tiempo del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios daba por lo menos el diezmo, era lo que Dios les había ordenado, la 10ª parte de sus ingresos para la obra del Señor. Por ejemplo, un agricultor de cada 10 sacos que cosechaba de trigo tenía que dar uno, esa es la 10ª parte. Si cosechaba 100 sacos, daba 10 sacos de trigo. Si cosechaba 1000 sacos, daba 100 sacos, siempre daba el 10%. Eso es lo que Dios decía. Usted se preguntará por qué. Más adelante lo vamos a ver. Podemos proceder en igual forma con nuestro sueldo. ¿Cómo se llama la moneda de nuestro país? Por ejemplo, puede ser el peso, el dólar, no sé cómo se llame. Pues la 10ª parte de lo que recibimos es lo que debemos darle a Dios. Y ahora vamos a poder leer por qué Dios nos pide ese diezmo, para qué lo usa. Dios, cuando nos pide el diezmo, es que lo usa para las necesidades de la iglesia. Ahí sí va para el edificio, pero también para las necesidades de los miembros de la iglesia. Y a veces no solo para los miembros de la iglesia, también para las gentes que no pertenecen a la iglesia, pero que están en necesidad. Dios también nos usa para darle, dijo en Proverbios, dice cuando el Señor Jesús dijo,
Voy a cambiar ahorita. En Proverbios dijo esto. Dice que el que le da al pobre a Jehová le presta y el bien que hace el Señor se lo pagará. Pero Jesús también dijo en Mateo 25, dijo, por cuanto estuve enfermo y viniste a mí, por cuanto estuve hambriento y me diste comer, tuve sed y me diste de beber. Entonces Jesús dijo, por cuanto se lo hiciste a ellos, a estos más pequeñitos, a mí me lo hiciste. Ve, nosotros tenemos que administrar de lo que Dios nos da para otros, pero en este caso, cuando el diezmo se da, es para eso, para suplir necesidades internas de la iglesia, pero también para los que están afuera necesitados. Por eso es que Dios nos dice que lo hagamos, porque en verdad Dios es el que provee para todos. ¿Y cómo lo hace Dios? Dios lo hace haciendo así. Por ejemplo, nos da su palabra y nos manda que hagamos esto, y cuando obedecemos eso, entonces hay provisión para suplir las necesidades de las viudas y de los huérfanos, si están dentro de la iglesia. Es lo que se hace. ¿Cómo es que Dios dice que es el esposo de la viuda y padre del huérfano? Porque Dios nos da su palabra y si la obedecemos, hay una provisión y entonces cuando hay una necesidad de una vida, se hace así. Pero quien realmente lo está haciendo es la palabra de Dios y solo estamos como administradores llevando esa provisión a aquel que lo necesita. Y es así como dice Dios, que es el esposo de la viuda y padre de los huérfanos. Él se encarga cuando nosotros como su iglesia obedecemos lo que Él nos manda. Entonces hay provisión. Entonces las personas, aquellas que reciben el beneficio, le dan gracias a Dios. Así es como Dios suple las necesidades de aquellos que no tienen a su esposo, las mujeres que no tienen a su esposo con ellas, y que no tienen un padre físico. Dios es el que los provee. Muy bien, en Malaquías, voy a leérselo, Malaquías capítulo 3 y el verso, no, aquí lo tengo, Malaquías capítulo 3 y el verso 10 dice esto, traed todos los diezmos y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mire, hermano amado y amigo, muchas gentes critican la parte del diezmo porque no lo comprenden, y lo entiendo. Y por no entender, pues justifican que están correctos. Eso es común. No quiero decirle que tal vez en mi tiempo yo también no comprendía y también batallé en esta área porque no sabía, no comprendía, pero eso es que tiene que ser una revelación del Señor, hermanos. Si Dios nos lo manda, Él sabe por qué. Pero nosotros cuando no entendemos, no queremos porque sentimos que si damos nos vamos a quedar más escasos de lo que ya estamos. Pero quiero que note algo. Aquí Malaquías capítulo 3 y voy a leer el verso donde estoy. El 10 otra vez dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Está probarme. ¿A usted le gustaría probar a Dios? Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermano, ¿cómo podrías tú experimentar esta bendición de Dios que Él dice si no haces primero tu parte? Nunca podrías experimentar lo que Él dice que va a hacer. Luego note, cuando nosotros hacemos lo que nos dice, generalmente la gente no lo quiere hacer porque dice, no, me voy a quedar más escaso. Pero note lo que pasa. En el verso 11, cuando nosotros damos a Dios lo que Él dice, entonces en el 11 Él hace algo que usted no puede hacer y que nadie lo puede hacer por usted. Esto es lo que hace. Dijo, reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Quién es el devorador? ¿El diablo? ¿Y cómo usted ve que el diablo llega a su vida? Con una enfermedad, con un accidente, con escasez,
con toda esa cosa, que lo corren del trabajo, que no le dan trabajo, que no vende, que no entiende cómo hacer el negocio. Todo eso es miseria, porque el diablo lo tiene bajo control y como no hay quien se lo reprenda, el diablo está ahí. Y por eso la persona está en escasez, porque no le reprenden. Dice, el Señor dijo, si tú haces aquella parte, yo reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Para que usted pueda ver esta bendición y que la enfermedad se vaya y que la miseria se vaya y que haya provisión para su casa, aquí en Estados Unidos dicen la gente, es una aseguranza. Es como tener un seguro, como que le dice Dios, le damos el 10%, no es que le estamos pagando, pero esto es lo que pasa. Si usted tiene 100 pesos, lo que sea, y el Señor solo le pide 10, entonces cuando le damos 10, Él se compromete a proteger el 90% para que no lo perdamos con enfermedades, con robos, con nada de eso. Eso es la razón por la cual nos pide, es para proteger el 90%. Pero la gente que no le da el 10%, pierden el 100%, con vicios, con alcohol, con prostitución, con todo. Se les va de las manos. ¿Por qué? Porque no está santificado, no está protegido por Dios el resto. Y mientras la gente, aún creyentes, gente que no entiende todavía esto, entonces la gente no hace esto que dice Dios, y lo que ganan lo pierden por muchas maneras, por enfermedades, por vicios, por perversiones de todo tipo. Es un desastre, hermano. La vida económica de la gente se destruye. ¿Por qué? Porque no entienden. Yo creo que es porque no entienden. Pero si ya entienden y no lo hacen, bueno, ya es responsabilidad propia. Si les gusta la vida que llevan, pues es su decisión. Si quieren seguir así, sin que Dios les reprenda al diablo, esa es su decisión. Yo solo le expongo, solo le digo lo que Dios dice que hace. Yo sé que esto lo hace porque lo veo en mi vida y sé que esto es verdad. Así que está en sus manos si usted lo quiere hacer o no. Esa es su decisión. Así que, según este verso, ¿qué clase de bendición prometió Dios a los que daban su diezmo? Una bendición hasta que sobreabunde. Sobreabunde no quiere decir que le va a dar millones. Jesús prometió que no nos va a faltar nada, que tendremos alimento, que tendremos techo y que tendremos vestido. Y más que eso, porque nos va a dar aún para compartir con los demás. Así es, si nosotros somos humildes y obedecemos, Él es fiel para darnos lo que nos promete. Muchísimos creyentes recibieron hoy la misma bendición al dar su diezmo, es decir, la 10ª parte de sus ingresos para la obra del Señor. En 1 Corintios 16:2 dice que los domingos cada uno de ustedes debe apartar algo según lo que haya ganado, como haya prosperado. Cada uno debe separar. Usted, por ejemplo, si lo que haya ganado, recuerde que la 10ª parte es del Señor. Y cuando usted lo hace es para proteger el 90% y que el diablo no se lo quite por los diferentes medios que el diablo usa para dejar miserable a la gente. Según este versículo de 1 Corintios 16:2, ¿cómo debemos apartar nuestras ofrendas? Dando regularmente según los ingresos que cada uno ha recibido. Debemos dar en proporción a lo que hemos recibido. ¿Qué parte de lo que daba el pueblo de Dios en tiempos del Antiguo Testamento? Por lo menos daba una 10ª parte. Aunque demos nuestros diezmos al Señor, debemos recordar siempre que, como mayordomos de Dios, en realidad todo lo que recibimos pertenece a Él y no a nosotros. ¿Para quién usará todo lo que tiene un buen mayordomo? ¿Para Dios? Quizás usted se pregunte, ¿para qué se utilizan estas ofrendas y diezmos? En Romanos capítulo 5 y el verso 26 dice esto: decidieron voluntariamente hacer una
colecta, una ofrenda, y mandarla a los hermanos pobres. Ve, hermano amado, ¿para qué sirven? ¿Cómo es que Dios le suple al pobre? Lo que le decía en Proverbios, dice que el que le da al pobre a Jehová le presta, y el bien que la persona hace, Dios se lo vuelve a pagar. Entonces, si usted quiere estar en el equipo de Dios, tiene que ser una persona que entiende su palabra y dejarse mover por Dios para que Dios lo use usted para bendecir a otros, y a su vez usted se vuelve como un canal que Dios le vuelve a añadir para que vuelva a dar. Es como una fuente que dio agua, pero luego se la recupera para que siga fluyendo. Así es como hace Dios. Según este ejemplo, ¿cuál es un buen uso para las ofrendas? Dar a una familia necesitada. En Gálatas capítulo 6, el verso 6 dice: el que recibe instrucción en el mensaje del evangelio debe compartir con su maestro toda clase de bienes. Ahí habla de que dice que, por ejemplo, si hay un intercambio, por ejemplo, la persona que se dedica a enseñar la palabra de Dios, si solo se dedica a eso, hermano, pues está su vida dedicada a conocer la palabra de Dios para compartirla con el que no la conoce, ¿ok? Entonces, el que se dedica a esto, él no tiene un trabajo donde él va a ganar el dinero que debe tener y traer para su familia. ¿Cómo es que Dios le va a proveer a esta persona que se ha dedicado a esto? Bueno, la manera en que suple su necesidad es que Él les da la palabra, y la gente que recibe la palabra intercambian. Aquellos dan sus ofrendas y diezmos y este da la palabra. Entonces, ¿qué sucede ahí? Lo que sucede es esto: Dios usa la palabra para liberar del pecado y que reciban a Jesús. Y entonces, cuando reciben a Jesús, aquellas personas, por medio del vaso que está compartiendo la palabra de Dios, aquellos son liberados del enemigo y vienen a Cristo. Y entonces esta gente, cuando empieza a recibir la bendición de conocer a Cristo, de ser salvos y empezar a restaurarse, entonces ellos deben dar los diezmos y ofrendas. Eso es lo que les dice Dios, para que el que está compartiendo la palabra tenga su provisión. Y así hay un intercambio mutuo. El que se dedica a la palabra da la palabra. Ese es el bien que necesita el que no tiene palabra. Y aquellos que tienen trabajo y tienen provisión deben dar lo material. Dice en la palabra, dice, unos dan la parte espiritual, que es la palabra, y ellos dan la parte material, que es la ofrenda y el diezmo. Eso es para que haya igualdad, para que todos tengan lo necesario. Este que se dedica a lo espiritual, de aquellos que reciben, que a quienes le da lo espiritual, ellos le deben dar lo material. Y así es como Dios establece un equilibrio en su iglesia. Así lo hace. Así que Dios nos dé entendimiento a todos. La Biblia dice aquí en Gálatas 6:6 que es bueno que compartamos con el que nos enseña la palabra de Dios. ¿Por qué? Por esta razón, porque el que se dedica a la palabra de Dios no tiene un trabajo donde él va a ganar y le pagan tanto, sino que de lo que se ocupa. El Señor dijo que el que se dedica al evangelio del evangelio debe comer. Eso lo dijo Dios, no es algo que la persona quiera hacerlo, sino que así lo estableció Dios, porque de otra manera, ¿cómo podría en mi caso, por ejemplo, cómo me dedico a las cosas de Dios si tengo que ir a trabajar? Así lo he hecho en mucho tiempo, pero todo tiene un tiempo, hermanos amados. A mí me gusta mucho proveer para mí mismo, es mi punto de vista personal. Pero bíblicamente es lo que Dios enseña, que debe haber ese intercambio. Debemos ofrendar especialmente para el sustento de los pastores, para que haya pastor, porque cuando hay necesidad, la necesidad de las personas no es a la hora que sale del trabajo. A veces es a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 5 de la tarde, a la hora que sea. Por eso es que tiene que haber el pastor tiene que no tener el compromiso de un trabajo donde tiene que entrar a tal hora y salir a tal hora, porque entonces no va a poder atender la necesidad de los hermanos, las ovejas. En realidad debemos dar para el sostén de toda la obra de Dios, pero al dar a una obra
o para las personas mencionadas anteriormente, como buenos mayordomos estamos solamente devolviendo lo que le pertenece a Dios y no a nosotros. En 2 Corintios 9:7 dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. A Dios le agrada que demos con alegría. ¿Con qué disposición debemos dar a Dios? Con un corazón alegre, porque de Dios es que recibimos todo. Pero eso es hasta que entendemos, porque mientras no se entiende, hermanos, es como a mí personalmente me gusta enseñarlo, pero no podemos imponerlo. A mí no me gusta imponer algo que no el Espíritu Santo les pone en su corazón, porque cuando entienden lo dan por amor. Cuando se los demandan por la fuerza, la gente se enoja y tienen razón. Tiene que ser la revelación del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo lo pone en el corazón, la gente lo hace por amor, y así debe ser, para que sean bendecidos. Ok. En Filipenses capítulo 4, el verso 19, Pablo recibía él no tenía un trabajo y se dedicó completamente a la obra de Dios. Entonces los miembros de la iglesia de Filipos le mandaban allá donde andaba la provisión para él, para su vida. Y los que estaban con él, dice, por lo tanto, mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Es la respuesta que el apóstol Pablo les manda, la bendición que les dice, por haberme suplido ustedes, mi Dios les dará estas cosas, las riquezas. ¿Qué eran las riquezas que ellos necesitaban? La sabiduría de Dios, la revelación de Dios para que ellos fueran prosperados aún más. Eso es lo que se da el intercambio. ¿Qué debe sentir nuestro corazón cuando damos a Dios? Debemos sentir la alegría de poder dar. Dice, Jesús dijo, Pablo dice en Hechos, dice que el Señor Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y es cierto, es mucho más bonito dar porque tienes que recibir. Pero hay tiempos, hermanos amados, que nos toca recibir porque no tenemos o no sabemos cómo tener, no sabemos cómo producir. Y entonces es el tiempo de aprender a recibir. Y hay que ser humildes para recibir, porque algunas veces mi alma sufría, no aprendí a recibir y me daba pena recibir. Pero era el tiempo, porque yo no tenía la capacidad de producir. Entonces, cuando no puedes, hay que estar abiertos a recibir. Ya vendrá un tiempo cuando Dios nos dé entendimiento, cómo generar riquezas, cómo hacer esas cosas, porque la palabra dice en Deuteronomio que Él es el que nos da la sabiduría para hacer las riquezas. Así que hay tiempos que recibimos, pero luego si uno se somete a Dios y lo obedece, va a llegar el tiempo en que nos va a dar entendimiento cómo producir las riquezas, y entonces va a venir un tiempo en el que ya no vamos a recibir, sino que vamos a dar. Y el dar es más dichoso, es más dulce que el recibir. Eso está escrito ahí en Hechos. Así que, hermanos amados, recuerde, debemos dar con alegría, especialmente para el sustento de los pobres y de los pastores. Y es lo que el Señor dice que debemos hacer. Que Dios me lo bendiga mucho y que la paz del Señor esté con usted, hermano amado, en el nombre de Jesús. Y que lo que quizás ahora no entiende, lo entienda después, pero lo va a entender porque Dios lo ama. En el nombre de Jesús. Amén.